Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Una vez más se nos ofrece la oportunidad de acompañar a Cristo en este tiempo cuaresmal, en las obras de la penitencia, del ayuno, de la limosna, de la misericordia. Y todos sabemos que en el centro de este tiempo de Cuaresma están las palabras que nos invitan a la conversión, como cuando el miércoles de ceniza se nos pone en la cabeza y se nos dice arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es una llamada constante a renovar nuestra vida interior, a retomar nuestros compromisos bautismales. Así se lo hemos dicho al Señor en ese miércoles de ceniza, es de las invocaciones de la bendición de la ceniza, que tus hijos, que nosotros, tus fieles, nos preparemos en este tiempo para que tengamos las fuerzas y la gracia de renovar los compromisos que hicimos en nuestro bautismo, como se hace en la celebración de la Vigilia Pascual, el Sábado Santo. Y es en este contexto de conversión, de penitencia, de cambio de vida, de renovación de los compromisos, con esta especie de óptica de luz, que escuchamos los pasajes, los fragmentos de los evangelios que se proclaman en estos días. Son ciertamente pasajes que también se escuchan en otros momentos del año, pero adquieren un cariz nuevo, un cariz diferente, un tono, un matiz que les es peculiar en estos días. Y así nos acercamos también al pasaje que se proclama hoy, sábado 25 de febrero, tomado de San Lucas, cuando se nos narra que nuestro Señor, pasando, vio a uno que se llamaba Leví y que era un publicano y que lo invitó a seguirlo, y que aquel, dejándolo todo, los siguió y luego enseguida ofreció una comida en su casa con un gran número de publicanos y otros. Y ante esta como convivencia extraña, llamativa de un rabino, es decir, del rabí Jesús de Nazaret, con publicanos y otros, que se sobreentiende que no han de haber sido personas gratas a los fariseos, comenzaron a murmurar. ¿Por qué? ¿Por qué esta comida y bebida con publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús es conocida, pero si nos detenemos en este punto, en este momento, en la tesitura, en este tono de conversión, nos damos cuenta de que es Jesús quien ha tomado la iniciativa. Es Jesús el que se ha acercado a este Leví. Seguramente lo conocía ya. Sabemos por el resto de los relatos evangélicos que nuestro Señor, después de haber dejado Nazaret, después de haber sido bautizado y tras las tentaciones en el desierto, no regresó a vivir a Nazaret, donde presumiblemente se quedaría su mamá, sino que se fue a esta población llamada Cafarnaúm. Y que Cafarnaúm, con todo y ser una población pequeña, como era una población de frontera entre dos regiones, tenía garita, tenía aduana donde se cobraban impuestos, y por lo tanto un tráfico de personas, un ir y venir constante. Quizás este Leví era uno de estos que estaban allí en la frontera, y lo cierto es que nuestro Señor, en una población tan pequeña como es Cafarnaúm, no habría tenido mucha dificultad en conocer a casi todos.
según las estimaciones de aquella época, la población de Cafarnaúm no superaba las 2.000, 3.000 personas. El caso es que lo conoció y lo invitó. Sígueme. Y aquel hombre se levantó y lo siguió. Y ante la admiración de fariseos y de escribas, les contestó Jesús estas palabras: no necesitan médico los sanos sino los enfermos. No he venido a llamar a los sanos sino a los pecadores. Donde se recuerda la sed, el deseo de Jesucristo de salvar las almas. A esto he venido. Jesús, el Hijo de Dios, no se hizo hombre para pasear por la tierra y ver más o menos con curiosidad qué hacíamos los hombres, sino para salvar las almas. Quizás en este contexto que toca también muy de cerca, nos deja entrever, digo yo, muy de cerca el corazón de Jesús, lo que lo mueve, lo que lo motiva. Digo que en este contexto quizás vienen a cuento las palabras que Santa Faustina Kowalska recoge en su diario. Recoge muchas palabras, pero entre ellas algunas que van dirigidas a los sacerdotes. Y digo que vienen a cuento porque este Jesús de Nazaret, que está en Cafarnaúm y que llama a Leví y que se sienta a la mesa y acepta esta especie de banquete y que está con pecadores, es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Ya es sacerdote. Es un sacerdote celosísimo. Un sacerdote que va en pos de la oveja perdida. Es el sacerdote con celo pastoral que busca no a los sanos sino a los enfermos, no a los justos sino a los pecadores. Y digo pues que vienen a cuento estas palabras de Santa Faustina Kowalska que recogen lo que le habría dicho nuestro Señor a esta mujer, a esta santa, como dirigida a los sacerdotes. Dice: deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras. Que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarlas sobre las almas humanas. Es Jesús que arde, busca de las almas para que se conviertan. Y que luego Jesús se habría quejado con Santa Faustina Kowalska. Se quejó conmigo, diciendo: la desconfianza de las almas desgarra mis entrañas. Aún más me duele la desconfianza de las almas elegidas. A pesar de mi amor inagotable, no confían en mí. Que hay que confiar. Hay que confiar en que nuestro Señor tiene una gran misericordia y no se agota. Hija mía, continúa recogiendo Santa Faustina las palabras de Jesús, hija mía, habla a los sacerdotes de esta inconcebible misericordia mía. Me queman las llamas de la misericordia, las quiero derramar sobre las almas. Es claro que nuestro Señor quería derramar su misericordia. Y creo que se deduce también de este Evangelio, o así lo podemos ver a nosotros, que nuestro Señor quería que sus sacerdotes, y en este caso Leví, el que habría de ser luego Mateo, pero lo mismo vale para los demás apóstoles, tuvieran una experiencia del amor de Dios en sus vidas, de la misericordia de estas llamas de amor en sus propias vidas, para que ellos a su vez se convirtiesen en celosos sacerdotes, en misericordiosos perseguidores de almas. Y de alguna manera podemos entender que en el contexto de la Cuaresma, aun y cuando en efecto se nos insiste en las obras de la conversión, en hacer un esfuerzo por mejorar, por cambiar, también es valioso y es importante en nuestras vidas
dejarnos amar por la misericordia de Dios, dejarnos tocar por su poder, por estas llamas. Las almas necesitan creer en mi bondad, que confíen en mí. Y eso hemos de hacer, confiar en la bondad y en el amor de Jesús en nuestras vidas, porque de esta manera también nosotros, habiendo recibido muestras del amor de Dios, podremos luego transmitirlo a los demás. Nuestro Señor nos quiere convertir a nosotros mismos en una fiel reproducción de su propia alma, de su propio corazón, y este es el camino. La conversión, sin duda, consiste en dejar atrás el pecado, pero mucho más profundo, y por eso se habla de que es una conversión continua, es convertir nuestro corazón en el corazón de Cristo, transformarnos en otro Cristo, y esto requiere mucho tiempo y mucha confianza en el poder de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.